Pero hace exactamente hoy 2 meses, en Infoanálisis participaron el doctor politólogo Harry Brown y el documentarista Roberto Roberts. Ambos tuvieron posiciones interesantes acerca de la situación de El Salvador hace 2 meses. Hoy tenemos un escenario total y absolutamente distinto porque el presidente de ese país ha provocado lo que para muchos es una crisis política en El Salvador, con la destitución de los magistrados de la sala constitucional y del fiscal general, que es el procurador general de la nación. Se habla que la policía llegó y abrió a la fuerza para que permitiera la entrada del nuevo fiscal general. Y el presidente Bukele ha señalado por su parte que esta acción por parte de la dirección de los Human Rights Watch de Recursos Humanos es financiada por el Open Society de George Soros, que es un multimillonario. Y dice el presidente Bukele que hará este señor todo lo posible por afectar las relaciones de Estados Unidos con El Salvador, con igualmente efectos negativos hacia el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta es la situación que hay en El Salvador. Un giro total tomó el presidente Bukele. Me gustaría escuchar la opinión de los invitados al respecto. Comenzamos con Harry Brown, politólogo. Sí, buenos días y muchas gracias, Nito, Milton, Rubén, Camila. Buenos días, Roberto. Miren, hace 2 meses exactamente nos recordabas, Nito, que estábamos aquí conversando sobre esa victoria arrolladora que tuvo el partido, el recién creado partido del presidente Bukele. Estábamos tratando de explicar qué era lo que estaba pasando, por qué había que preocuparse, y esto algunas personas con las que he conversado y he interactuado en redes sociales dicen que dónde está el problema, que el presidente Bukele está atendiendo la demanda de la población y desmontando un régimen político corrupto, que está limpiando la casa. De hecho, esa fue una de las frases que utilizó el presidente Bukele en las redes sociales, que está limpiando la casa, y podríamos pensar, pues le podríamos conceder eso, que sí, que esa casa merece ser limpiada. Entonces, bueno, ¿dónde está el problema en un presidente muy popular que está limpiando la casa? Mira, decías que era como un nuevo capítulo del presidente Bukele. Yo haría un matiz diciendo que es la profundización de lo que habíamos estado comentando hace 2 meses con el presidente Bukele y el régimen político que está instalando. Yo decía exactamente hace 2 meses que el presidente Bukele no era un presidente autoritario, sino que estaba instaurando un régimen populista en El Salvador. Y allí las sensaciones son un poco más ambiguas, porque la democracia, o sea, el populismo es una radicalización de la democracia. ¿En qué sentido? En que la democracia tiene dos patas. Una parte popular, que es el apoyo popular de las personas, cumplir con las demandas de la población, y otra parte institucional, la república, el respeto por el balance de poderes. En la parte popular, el populismo es muy fuerte y eso es importante, hay que serlo, rinde cuentas, atiende las demandas de la población. Pero el gran fallo con el régimen, con los regímenes populistas, con los liderazgos populistas, es la parte institucional. Y por eso es que los expertos y las expertas caracterizan a los regímenes populistas como regímenes iliberales, democracias iliberales. Cumplen con la parte popular, pero no cumplen con la parte institucional. Y para cerrar y dejar que Roberto también comente y podamos tener una conversación, creo que Milton quiere decir algo. Lo que dice sobre los estados, la reacción de los organismos internacionales, de los Estados Unidos, eso es muy importante también para caracterizar la situación. De hecho, el presidente Bukele, quizás a los únicos que les ha respondido a través de sus redes sociales, y esto también lo quiero comentar más adelante, el uso de las redes sociales, es precisamente a la comunidad internacional. Y esto redondea la situación y lo hace más fuerte, la oposición de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque los líderes populistas logran su éxito definiendo un enemigo. Y recuerdo que hace 2 meses Milton comentaba eso y lo tenía muy claro también. Define un enemigo. En el caso de El Salvador,
el enemigo son las élites políticas que están ahí hace 30 años desde los acuerdos de paz, élites políticas y económicas que no han resuelto los problemas de la población. Ese es el enemigo que marca Bukele. Pero ese enemigo interno, en todos los regímenes populistas, tiene una versión externa, una versión internacional, que pueden ser precisamente los organismos internacionales, el imperialismo yanqui, George Soros. Entonces eso no es un problema para él que los organismos internacionales y los Estados Unidos se le opongan, sino que terminan también justificando sus políticas internas. Milton. No sé si Roberto primero que decía y luego yo puedo intervenir, ¿no? Para darle la oportunidad a los invitados. Bueno, Roberto. ¿qué tal? La primera lectura que sí me gustaría destacar de entrada, y sobre todo para las personas que justamente hace un año, cuando se dio el incidente de la toma por vía militar de la Asamblea, mucha gente aplaudió, tanto en El Salvador, incluso aquí en Panamá, yo llegué a leer gente que decía, wow, aquí deberíamos hacer lo mismo, porque la Asamblea no sé qué. Bueno, yo creo que la lectura más importante es que lo que Bukele no pudo hacer por la vía de las armas hace un año, lo logra a través de las herramientas democráticas. Es decir, la gran paradoja es que justamente esa transformación o ese cumplimiento de su voluntad respecto a lo que menciona Harry Browne sobre esas demandas de atención al pueblo, las realiza justamente a través de unos diputados que logra dentro del marco democrático. Entonces yo creo que eso es una lectura que hay que incluso compartir, sobre todo las personas que a veces confunden el odio a la corrupción con la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad, o de pronto ponen la institucionalidad en un segundo plano, porque la honestidad y las buenas obras son primero. Yo creo que incluso en El Salvador esa visión ha llegado a un extremo, hasta el punto, pues, como bien tuiteó Brown en estos días, que el 97% de la población apoya a Bukele, y ese análisis no hay que perderlo de vista a la hora de analizarlo. Milton. Sí. Yo quería empezar recordando lo que dijo Aristóteles, que dice, casi todos los tiranos han empezado como demagogos. También tengo que recordar que este tipo de dinámicas populistas y populares la empezó un Fujimori, la siguió Chávez, Correa, o sea, se llega al poder contra el establishment corrupto, el sistema corrupto, se aumenta de una forma u otra el apoyo legislativo hasta tener una mayoría suficiente, y a partir de allí se empieza a subordinar el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, etcétera, y se consolida un régimen de perpetuación. Habiendo dicho eso como concepto general, a mí Bukele me tiene todavía perplejo. No estoy seguro para dónde va, porque lo que acabamos de ver es una matriz que ya vimos en estas figuras que he señalado. Sin embargo, en Centroamérica, por lo menos, la independencia judicial, y pongo entre comillas la independencia judicial, era el reparto de los cargos judiciales entre los grandes partidos. En Nicaragua, entre liberales y sandinistas, tantos tuyos para la Corte Suprema, tantos míos, el fiscal para ti, el otro procurador para mí. Y en El Salvador no era diferente. La estructura judicial no era una estructura judicial independiente, era una estructura judicial repartida entre el FMLN y Arena principalmente. Entonces, ese sistema generó altísimos niveles de corrupción. Y lo que ha hecho Bukele, la primera pregunta es, ¿lo que ha hecho Bukele lo ha hecho dentro del ordenamiento constitucional? Hubo un proceso, las autoridades que podían enjuiciar y sancionar fueron las que actuaron. Esa es la primera pregunta. Perdón. La segunda pregunta es, que para mí es lo más importante en este momento, es ¿quiénes van a reemplazar? Si, como se dice, el nuevo fiscal es una persona que pudiera tener vínculos con el narcotráfico, o si los nuevos magistrados son personas absolutamente subordinadas a Bukele, entonces estamos repitiendo el fenómeno Fujimori, Chávez y Correa. Si por el contrario designara a personas incuestionables, prístinas, etcétera, entonces puede ser que la esperanza del pueblo salvadoreño en Bukele se vaya a fortalecer. Y ahora mismo yo no sé qué va a pasar hasta que vea los nombramientos, por lo menos no podría llegar a una conclusión.
Magnífico, Milton. Mira, y voy a contestar eso haciendo un resumen rápido. El populismo tiene una larga historia, pero digamos, los primeros populistas prototípicos vienen de Latinoamérica. O sea, nosotros sabemos mucho sobre lo que ha pasado en el populismo latinoamericano, aunque sabemos entre muy poco y nada sobre el populismo centroamericano. Y eso es algo en lo que vamos a estar trabajando en el CIEPS, entender el populismo centroamericano porque va a tocar de cerca a Panamá, porque los populismos van por olas. Recuerden la ola de la región andina o la ola europea actualmente. O sea, nosotros podemos esperar que haya casos parecidos a los de Bukele en América Central. Y mencionaba a Gaitán, que no llegó a gobernar, pero está Perón, está Velasco Ibarra, son, digamos, casos prototípicos. Y luego en la segunda ola de populismos estuvo los populismos neoliberales, como has dicho, de Fujimori, de Menem, de Collor de Mello, que duró muy poco tiempo, y luego la tercera ola de populismos radicales, la ola rosada que le llamaron, de Chávez, de Evo Morales, de Fernando Correa, y una un poco más tenue de Kirchner en Argentina. O sea que tenemos una idea hacia dónde esto va. Y lo que sabemos es que los liderazgos populistas no se ven como gobernantes normales, regulares y tradicionales. Ellos no pueden salir ahí de 5 años, en 5 años o en 4, no recuerdo cuáles son los periodos en El Salvador. ¿Por qué? Porque ellos tienen una misión que es la que sienten que les ha dado el pueblo. Ellos tienen una misión redentora y tú no redimes a un pueblo en 4 o 5 años. Este es más largo plazo. Ellos no son normales, ellos resumen en su personalidad según como se ven a sí mismos y según como los ve ese pueblo, resumen todas las virtudes de ese pueblo como personas regulares, pero al mismo tiempo tienen cualidades extraordinarias que se ven en su virilidad, en su éxito económico, o si son militares, o si son mujeres que también existen muy sensuales, o que son como madres. No hay ninguna duda, o podemos tener muy pocas dudas, de que las personas que ya han sido designadas, es que es asombroso, la Asamblea General, la Asamblea Legislativa, que nosotros estábamos comentando hace 2 meses, entró a regir sola apenas el 1 de mayo, y ese mismo día hicieron lo que estamos comentando, que fue destituir a los magistrados de la Corte Constitucional y al fiscal general. El primer día, ¿por qué lo hicieron? Y esto es interesante. Lo hicieron porque la Corte, el Tribunal Constitucional había echado para atrás alrededor de 15 decretos ejecutivos para administrar la pandemia, y lo habían hecho porque eran decretos ejecutivos que rompían con los derechos individuales de la población. Y el presidente Bukele ha esperado pacientemente, y quizás no tan pacientemente, porque esperaron al primer día de instalación del nuevo órgano legislativo para barrer con ese órgano judicial, y ya hay 5 magistrados designados. Y yo tengo pero muy pocas dudas, no los conozco, no sabía de los posibles contactos con el narcotráfico, pero seguramente, estoy casi seguro que son adeptos al presidente Bukele, de la misma manera que esa mayoría legislativa también responde al presidente, ese órgano judicial, ese Tribunal Constitucional va a responder al presidente. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, es un hecho conocido y reconocido que el poder cambia a los hombres. Cuando pasan de un poder raquítico o nulo a un poder absoluto, el hombre o la mujer cambia. El poder tiende a tener esa desvirtud, llamaría yo. Pero aquí hay una realidad. El presidente Bukele, al tomar esta acción, muy pocas reacciones ha habido en las calles en favor de los despedidos. Hay que reconocerlo por una parte. Un hombre que ha logrado unos niveles de popularidad altos. No voy a entrar en otro tipo de análisis de esa perspectiva. El pueblo salvadoreño toma sus decisiones, pero hay que reconocer también que el hecho aquí es que varios presidentes, ya hoy expresidentes, robaron de la arca del Estado de una forma ominosa, una forma vergonzosa. Hay un presidente que aceptó que había robado 213 millones de dólares. Y otro que está huyendo en Nicaragua, que se hizo nicaragüense huyéndole a la justicia, y hay otros más también que les demostraron el robo, el asalto a la cosa pública,
Y eso ahí donde medro de las clases populares, y ahí entonces donde comienza el hartazgo popular. Y hay que tomar en consideración esa palabra, cuando los pueblos se cansan de un sistema que no los beneficia a ellos, sino que tiene beneficiarios muy particulares y puntuales. Señor Murgas. Bueno, yo nada más quisiera dar un mensaje comercial, pero antes quisiera decir que las Cortes Supremas en América Latina son las corregidurías de los ricos. No es la justicia que le llega al pueblo. Pero bien, tu hijo necesita hablar inglés para aprovechar las oportunidades de la vida. Matricúlalo hoy en el nuevo programa de inglés para jóvenes de Florida State University. Aprovecha nuestra oferta de pruebas de ubicación gratis. Financiamiento disponible. Para más información, escribe al teléfono 6213-6963. 6213-6963. O visita nuestra página web panama.fsu.edu. Las clases inician el 29 de mayo, así que ya lo saben. Bueno, señor Roberts, aquí el tema es que Bukele tomó esta decisión ejecutiva, como dije, ha sido muy cuestionado por parte de los países democráticos porque se anticipa dentro de esos claroscuros que puede convertirse en un hombre de la misma capacidad de dominio como otros que le han antecedido que tomaron estas decisiones. Camila. Yendo un poco por la línea que comentabas de cuando la población celebra o por lo menos no se opone a estas cosas, cuando la democracia no tiene quien la defienda, por decirlo así, o la institucionalidad, o una que esté, en este caso, que está seriamente corrompida, pero igual, ¿cuál es el resultado que se puede esperar? O sea, si ya casi que podemos estar seguros de que el presidente Bukele va a conseguir que modifiquen la Constitución para quedarse más tiempo. Y sabemos de todos los precedentes en la región. ¿Hasta cuándo dura como la luna de miel? Pues, ¿y qué pasa cuando se acaba? ¿Quién lo saca después? Roberts. Esa pregunta es interesante porque justamente en El Salvador el tiempo que demoran los partidos en desgastarse políticamente es mucho más amplio que en Panamá. Aquí en 5 años ya todo el mundo odia al nuevo partido que amaba. En 2. 5 días, ¿no? Bueno, en Panamá, en El Salvador, perdón, si ustedes se fijan, los precedentes, Arena estuvo 20 años en el poder, aguantando ese desgaste, o sea, no lo afectaba, igual con políticas neoliberales, justamente como la de dolarización, eso fue algo que golpeó mucho al salvadoreño y sobre todo al más pobre, ¿no? Al empresario obviamente le benefició. Por eso es otra discusión, pero luego vino el FMLN con FUNE y logra quedarse, a pesar de todas las cochinadas que hicieron, logra quedarse 10 años en el poder, o sea, demora el desgaste. Entonces, yo creo que si Bukele lo hace bien, por lo menos en el enfoque que Harry le ha dado, si logra perpetuar más aún eso, o agudizar más aún esa narrativa, yo sí espero que no que sea un Bukele religiéndose, porque no tiene tiempo, yo no lo veo religiéndose, sobre todo porque incluso creo que hace 2 meses mencionábamos que El Salvador la Constitución tiene una cláusula pétrea que le llaman, ¿no? O sea, que esto no garantiza nada, pero por lo menos complica más el asunto, que dice que El Salvador, la Constitución no puede reformarse ni en lo económico ni en el régimen político, y que incluso si hay un presidente que promueva la reforma constitucional, es automáticamente destituido. Bueno, ahora ya no hay corte que pueda ejecutar esa norma, pero el tema es que yo no lo veo, en lo personal, yo no lo veo religiéndose, yo más bien lo que veo es un relevo. Acuérdense que él tiene como 8 hermanos igualitos a él, hasta con la misma barba. Pero sí, probablemente haya un relevo de caudillo y se estén alternando el poder, estilo Kirchner, que la esposa y después el esposo, y así sucesivamente. Esa creo que es mi opinión. Oye, vamos a pasar a Colombia, porque Colombia está más próximo a nosotros. Dormimos casi que de pared a pared. Y en Colombia hay varias situaciones que se han presentado. Primero, pese a la reforma tributaria, se están anunciando más movimientos en las calles, a pesar que el presidente, aquí dicen, reculó. Todavía insisten en ir a las calles. Por ejemplo, las movilizaciones se van a mantener. Ayer se anunció, lo leí anoche en los diarios colombianos,
que se va a dar un paro de los camioneros, de los conductores de camiones. Por una parte, los taxistas o conductores de taxi están anunciando otro paro, y en algunas ciudades, en particular en Cali, como también, bueno, en Manizales, otra ciudad, la han militarizado, por lo que dicen los medios colombianos, con un toque de queda y ahora, como dije, con un paro de conductores de taxi. El presidente de ese país, Iván Duque, no únicamente retrocede en su decisión de una reforma tributaria en medio de una crisis económica, lo cual a mí me parece absurda, pero el Congreso estaba en este momento recogiendo firmas para un voto de censura al ministro de Hacienda de Colombia, lo cual aparenta ser, que puede ser lo que se denomina el chivo expiatorio. No sé cómo la ve Harry, usted, de esto que está ocurriendo en Colombia. Sí, mira, Ñito, y es interesante que comentemos ambos casos porque la situación del presidente Iván Duque es la contraria, porque estamos hablando en el caso del presidente Bukele, que tiene, o sea, ustedes no sé si han escuchado algo parecido, que ustedes que tienen más experiencia que yo, 97% de aprobación, en ese caso es brutal. Bukele. Sí, Bukele. Pero Duque está en 33%. Está en 33%, entonces vemos, y Bukele lo va a hacer bien, o sea, él lo va a seguir haciendo bien. Sí va a haber un desgaste y cuando empieza a perder elecciones, entonces ahí es el punto de inflexión para convertirse en un régimen autoritario. Pero en el caso del presidente Duque es todo lo contrario, es un presidente impopular que está tocando uno de los anatemas de la política latinoamericana. Lo escribía, había una entrevista con don Guillermo Chapman ayer, muy interesante, en el que él lo planteaba para Panamá. Es anatema hablar de los impuestos, y eso no es solamente en Panamá, sino en toda América Latina. Y resulta que en este contexto de pandemia, la CEPAL ha estado diciendo desde el inicio de la pandemia que no es el momento de pensar en los déficits fiscales, que hay que atender a la población, hay que enfrentar la pandemia, pero sabemos que con los cierres de la economía, pues las finanzas de los estados están pero muy lastimadas, y parece que es inevitable, pues, revisar los sistemas impositivos en nuestros países, y Colombia es el primer país que ha planteado una reforma tributaria, pero eso va a tener que pasar muy probablemente en todos los países. Hay que replantearse todo. Cuando la CEPAL hablaba de que hay que relanzar nuevos pactos sociales en América Latina debido a la pandemia, los pactos sociales básicamente son pactos fiscales. Es sobre, bueno, cómo financiamos esto y quiénes pagan y quiénes están afuera. Permítame, doctor Brown, porque hay un malestar en la sociedad colombiana en grandes sectores, porque el presidente Duque se ha negado a rendir cuentas acerca de cómo se han invertido millones de dólares en la compra de medicamentos, o sea, de vacunas y otras cosas. Eso es uno de los elementos que marcha a contrapelo de la, entre comillas, buena voluntad del presidente Duque. Diga, Camila. Sí, nada más para agregar, y si lo puedes agregar a tu análisis, Harry, que por ejemplo en Estados Unidos, que se está hablando, ha surgido el debate sobre la posibilidad de hacer cambios fiscales, pero dirigidos a los súper ricos. Claro. Mientras que en Colombia, por ejemplo, una de las cosas que se estaba modificando creo que era el equivalente al ITBMS, o por ejemplo, se estaba bajando el rango de las personas que tenían que pagar impuestos, que en Panamá, por ejemplo, es $11,000 al año, ¿no? En Colombia era como 600 y tanto al mes, pero entonces lo iban a bajar a eso, o sea que gente con menos recursos era la que iba a financiar el nuevo régimen. Entonces, ¿cómo ves la diferencia entre esas propuestas? Sí, el proyecto del presidente Duque decía que quería, y de cierta manera lo hacía, ampliar la base tributaria del país. Sí le estaban aumentando los impuestos a los grandes patrimonios, tenían una fórmula allí, era un documento de más de 100 páginas, pero sí tenían una fórmula que le aumentaba el doble el impuesto a los grandes patrimonios, pero también estaba aumentando el IVA, o el equivalente al ITBMS panameño, que en Colombia es bastante alto, es de 19%, y se lo estaba agregando a productos básicos, a los servicios básicos,
a la luz, al agua, a los servicios funerarios, lo estaba aumentando, a productos de consumo comestibles, a la comida, y ahí fue donde la población dijo, mira, las clases medias y los pobres, a nosotros no, también se lo estaba aumentando a los salarios que ganaban $677 al mes, o sea que no pueden aguantar una reforma de este tipo. La han echado hacia atrás, después de las protestas, por lo menos 6 muertos, porque en Cali se está diciendo que están investigando a 10 muertos más que podrían estar relacionados con las protestas, y aparentemente la propuesta que viene por delante es un impuesto, una especie de impuesto de emergencia en el que le van a aumentar los impuestos básicamente a los súper ricos del país, en Colombia, que seguramente los hay, y ese es otro tipo de negocio. Eso, miren, esto no es un tema técnico, este es un tema político. O sea, el presidente Duque va a tener que conversar con esas grandes familias en Colombia para financiar el Estado y la política social. Se estaba hablando de una... miren, hay que mandar mensajes también. En el proyecto se decía claramente para qué iban a utilizar esos alrededor de 6.000 millones de dólares adicionales que se iban a recaudar, pero también tiene que haber un esfuerzo de racionalización de los gastos del Estado y de la administración pública. Eso sí, ojo, es peligroso hablar de austeridad, porque cuando hablamos de austeridad también estamos incluyendo los programas sociales que hay que fortalecerlos y profundizarlos. Entonces, a mí no me gusta utilizar la palabra austeridad, que tiene esa connotación, pero sí una revisión y una racionalización de gastos superfluos en la administración pública, que es absolutamente necesaria, antes de pedirle mayor cobro de impuestos a los super ricos y también a las capas medias, que en el caso de Colombia hemos visto que están dispuestos a poner muertos para no pagar un centavo más. Para ser más preciso, lo que dice usted, señor Brown, 940 son las personas hasta ahora que se cuantificaron hasta anoche, los que han sido violentamente agredidos por la policía o por la violencia policial, y el ejército ya está tomando también en el área de Manizales, ya el ejército para decir, miren hasta dónde está llegando este tipo de situaciones, y el toque de queda que hay en Manizales, como dije, se habla de 6 muertos hasta ahora, se está hablando de más. La baja popularidad del presidente Duque, o sea, son varios factores que son explosivos. Cuando los unimos, realmente son peligrosísimos. Muchas gracias, doctor Harry Brown, al documentalista Roberto Roberts, por los valiosos análisis que han hecho, aportes aquí en InfoAnálisis una vez más. Ojalá que no nos veamos en 2 meses más, como pasó la vez pasada, a analizar nuevamente el caso de El Salvador. Muy amables, señores. Buenos días. Que tengan buen día. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, hasta ahora es evidente que la desigualdad es uno de los factores que llevan al final a un tipo de situación como la que estamos viendo en El Salvador, también en Colombia. Entonces hay que mirarse en ese espejo. Usted debe hacer un comentario, don Rubén. Bueno, sí, es que en Colombia el presidente Duque ganó unas elecciones con el apoyo del presidente Uribe, que se ha convertido en un factotum de poder en Colombia. Inventó una disputa con Venezuela eterna, que es normal. Como los panameños tuvimos solo una guerra inicial con Costa Rica, pero tradicionalmente Costa Rica y Panamá nunca han tenido mayores roces. Es más, quizás uno de los países que menos visitantes y menos residentes extranjeros tiene en Panamá es Costa Rica, porque es un país que hizo su revolución en la década del 40, Pepe Figueres. Entonces es un país que se dice que es más socialista que Cuba. Pero Rubén, usted está diciendo que el tema del presidente Duque, usted está sugiriendo o está diciéndonos que usted sospecha que el hecho de haber calentado más la frontera colombo-venezolana lo hizo Duque para distraer la atención de esta crisis. Usted claro, eso es para distraer la atención, y acuérdate que Duque es un invento del presidente Uribe. Sí. Entonces Uribe se cree el dueño de Colombia y de la política. Okay. Tuvo éxitos increíbles como opositor,
cuando hizo cambiar los resultados electorales a base de presión. Entonces, América Latina, Guillermo, y escuchantes de este programa, está batiéndose ahora mismo en una realidad. Pelémosle el ojo a México. México todavía tenemos un presidente que se niega a ponerse la mascarilla. Ya se vacunó, señor Murguía, se vacunó públicamente, incluso con AstraZeneca. No, él ya se vacunó, pero fue tarde. Ahora, Camila. Regresando un poco al tema de cómo se financian los estados bajo la situación actual de crisis, que siempre alguien tiene que pagar la cuenta. Pero retomando un poco lo que estamos hablando más temprano, el problema es que es quién sacrifica qué también. Porque en este momento parte del problema es que se le piden sacrificios a la gente unilateralmente, o sea, sin demostrar también una disposición a hacer sacrificios necesarios por parte del Estado. Y esas cosas siempre tienen que cuidar no perjudicar a los más vulnerables. Okay. Y en este caso, en Panamá vemos que ahora se está hablando de la posibilidad de pedir $6,000 millones más en deuda, más de la que ya hemos pedido en pandemia. O sea, el endeudamiento en esta administración ha sido monstruoso. Que si era necesario, probablemente en parte sí, porque lo que he leído en diferentes análisis que el problema no es endeudarse, sino en qué se invierte esa deuda. Y en el caso de Panamá, leí que creo que es como 1/3 de esos $6,000 millones irían a gastos operacionales. O sea, simplemente a mantener el Estado andando. No irían a proyectos de inversión que generan empleo, no irían a proyectos sociales no. Como 1/3 sería exclusivamente para la operación del Estado. Y eso es un problema. Porque hay que buscar un cierto nivel de eficiencia en ese sentido para poder favorecer a las personas, o sea, a las personas que están muy golpeadas. Y me gustaría cuestionar también el hecho, a mí me sorprende que el ministro Alexander no haya dado una sola entrevista, que él haya dicho en un comité, no sé si fue en la asamblea, que estábamos en números rojos. A mí me sorprende los ermitaños que están en el MEF, que ni el ministro ni los viceministros dan entrevistas. Se rehúsan a darle respuestas a la población o a hablarles directamente, sino que hacen sesiones cerradas en las que no dejan entrar a los medios para explicar el tema de las cifras, y nada más se lo explican a un grupo de diputados, pero no quieren darle la cara a la población de lo que están haciendo o lo que no están haciendo, y eso no está bien. Al final, el problema al final es que, Rubén, el problema al final es que cuesta más caro el collar que el perro. ¿Por qué razón? Porque al final del día, los que tenemos que pagar la cuenta somos nosotros, los contribuyentes. Eso hay que verlo también. Entonces, hay que tomar en consideración este tipo de situaciones, que más vale que se haga un plan de transparencia en cuanto a cómo se van a manejar esos miles de millones de dólares. Diga, señor Murgas. Bueno, es una noticia de última hora. Renunció el ministro de Economía de Colombia. Acaba de renunciar. Esto significa que se le ha aumentado la crisis al presidente Duque en Colombia. Sí, el Congreso había pedido su renuncia, señor Murgas, el de Hacienda. Habían pedido su renuncia. Milton, yo preguntaba, apreciaría mucho, hay una cofradía burocrática que siempre se forma en todos los gobiernos. En este caso, el problema es que hay una situación de gobernanza por una parte, y por la otra, como que hace falta que el gobierno nacional tome en cuenta la opinión pública, eso que dice Camila, por ejemplo, que el ministro de Hacienda no rinda cuentas, no dé explicaciones, no le hable al país acerca de la finanza del Estado. Ese no, tipo es que de nadie situaciones... sabe nada, y no sé si es que están esperando, como siempre, el discurso del 1 de julio del presidente, pero mucho tiempo, aquí no es aceptable que haya pasado todo este tiempo y que el ministro de Economía y Finanzas no le hable a la población para decirle lo que están haciendo, para decirle cuál es el plan, para decirles no se preocupen, estamos viendo cómo arreglamos esto. Nada, no se le ve la cara. Están escondidos en sus oficinas, no sé si quedan en Vía España o dónde están las oficinas del ministro y de los viceministros. Pero pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que vieron
a un alto funcionario del MEF, o sea, al ministro o alguno de sus 2 viceministros, dar una entrevista a cualquier medio, aunque fuera a Crítica o Mi Diario? ¿Cuándo fue la última vez? Porque una de las críticas que hay es la falta de comunicación. Esa es una de las críticas que se hacen, que no hay información. Milton, su opinión. Mira, en teoría, el Estado está al servicio de la nación. Es una entelequia que representa los intereses de la nación y debe tener autoridades, entiéndase, gobierno, que estén al servicio de todos. Cuando se da un modelo democrático, es para escoger entre distintas opciones quiénes nos van a gobernar a todos. El problema cuando la democracia electoral se convierte en clientelar es que los que llegan al poder entienden que ellos están gobernando para los que votaron por ellos y en detrimento de los que no votaron por ellos. Esto significa, en un partido que tiene 600 y tantos mil inscritos, que es 20-25% del electorado, que cuando llega un partido tan grande como el PRD o como Cambio Democrático lo fue en membresía, ellos piensan que a los únicos que tienen que rendirle cuenta es a los que votaron por ellos. Y en ese sentido, cuando tienes que tomar medidas de austeridad, porque tienes menores ingresos, porque tienes una crisis, no se tocan aquellos segmentos del gasto público que son la ubre de la cual beben los beneficiarios de ese poder. Entonces, requerimos un cambio del modelo político para que eso no sea así, para que los gobiernos gobiernen para todo el país, independientemente de quiénes votaron por ellos o no. Y que la rendición de cuentas sea de absoluta transparencia, no porque un ministro quiera o no quiera dar una conferencia de prensa, sino porque la información está de acceso público universal. Entonces, el cambio que requerimos es mucho más profundo que votar por la oposición o votar por el gobierno o hacer un cambiecito cosmético en alguna de las normas. Requerimos una transformación profunda del modelo para no deslegitimar la democracia. A ver, yo siento que hay una alergia a la información. O sea, mantener el secretismo es insostenible en estos tiempos de pandemia y cualquier otro, pero más hoy día. Lo que hay que hacer es primero detener la mortandad de empresas, la cantidad de empresas que han muerto en esta crisis de la pandemia, por una parte. ¿Eso cómo se logra? De una manera inteligente, coadyuvando a la estabilidad de las pequeñas empresas, comenzando por ahí, porque las empresas grandes también merecen apoyo, pero las pequeñas también. Tiene que haber algún tipo de capacidad suficiente para entenderlo. Es muy difícil construir desde las ruinas. Es muy difícil poder levantar, porque en Panamá algunas veces se hace que los edificios los construyen de la azotea hacia abajo, y eso es absolutamente irracional. Hay que comenzar a ver eso por una parte, y por la otra, la rendición de cuentas. Se me ocurre pensar que es un factor que va a primar aquí y que debe tomarse en consideración. Camila, Rubén y Milton. Es que no van a contar con el apoyo de la población para nada si no se le habla francamente a esa población. O sea, explicarle claramente qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no van a hacer y qué es lo que esperan hacer. Aquí lo que tiene que darse mucho cuidado a los que están en el poder es esa horda variopinta de aduladores que siempre están cerca de los que están en el poder para decirles, tranquilo, todo va bien, no se preocupe, hay que comenzar a despojarse de esos aduladores, porque son personas que no permiten que el poder escuche el verdadero lamento o la crítica de la sociedad. Yo llamo la atención en ese sentido, y que tienen que fortalecer más lo que es el aspecto de la información acerca de qué se está haciendo, qué no se está haciendo con los miles de millones de dólares que estamos nosotros en este momento debiendo, porque estamos endeudados y ahora se habla de mayor deuda. Así que la pongo de esa manera. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? No, un momento, un pequeño saludo de cumpleaños a un amigo de esta mesa. Venga. Para Eduardo Linjuen Licona, está de cumpleaños hoy. Muy cariñoso saludo de cumpleaños para el colega y amigo de esta mesa.
Oiga, usted aplica le acaba de aplicar a Lin Yuen la misma técnica de Lin Yuen. Lin Yuen le dice... Lo aplica a todos. Esto tiene que ser recíproco. Eduardo, muy querido en esta mesa por todos nosotros, él acostumbra, por ejemplo, él dice el apellido paterno y materno. O sea, él lo hace incluso con la... Y se lo sabe de memoria de todo el mundo. Yo no sé cómo se sabe todos los apellidos maternos, Milton, así que cuídese usted que este amigo nuestro, Lin Yuen, deseamos que cumpla muchos años más. Eduardo, un saludo y un abrazo. Extendiendo la felicitación a Eduardo Tenzin Lin Yuen Licona. Ajá. Nos despedimos disfrutando una deliciosa... Permíteme, ¿cómo es la cosa? Tenzin. El segundo nombre de don Eduardo es Tenzin. Entonces él se llama Eduardo Tenzin Lin Yuen Licona. Ahora, gracias por años. Oye, esa es una primicia, Milton, una primicia usted nos ha dado. Bueno, hay que estar al día con él, si no él te lee tus apellidos y te saca tu árbol genealógico. Bueno, me uno a esas felicitaciones al colega. Y nos vamos disfrutando. Perdón. Un hombre de estirpe, porque él y su padre han transitado por el periodismo dejando una senda de profesionalismo y han salido libres de pecados de esta profesión. Muy bien, despedimos. Y nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Pero quédense porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.